Desde que el ser humano existe, nunca hemos dejado de hacernos la misma pregunta. ¿Estamos realmente solos en el universo? En el caso de existir y estar aquí, ¿se habrán puesto en contacto con alguno de nosotros? Existen demasiadas preguntas sin respuestas en el panorama actual extraterrestre, incongruencias en la divulgación oficial. Estamos viviendo tiempos de información y esclarecimiento por parte de los gobiernos. ¿Pero por qué ahora y no hace 20 años? En la década de los 80, según el testimonio de Bob Lazar, el gobierno de Estados Unidos ya tenía en su poder mínimo 9 platillos procedentes de otras civilizaciones. Pasados 20 años, ¿cuánta tecnología tendremos? ¿Cuánto habremos aprendido de ello? ¿Cuántos saben y jamás nos han dicho nada? En la actualidad, están informando de la posibilidad de su existencia. Cientos de avistamientos por parte de nuestros pilotos y países. ¿Hay algo que no encaja en todo esto? ¿Esta divulgación podría seguir unas pautas ya preestablecidas y estar muy lejos de la realidad? Si es así, ¿estaremos dispuestos a cambiar nuestra forma de comprender el fenómeno? Tal vez, de este modo, seremos capaces de responder preguntas que jamás hemos podido. Tal vez sea el momento de dar un paso hacia atrás y coger perspectiva. Nunca hemos tenido una prueba contundente de la existencia extraterrestre, y mucho menos de un contacto. Todos sabéis que recientemente están surgiendo muchos contactados, muchas personas que afirman tener contactos con extraterrestres. ¿Pero realmente tenemos evidencias de ello? ¿Se puede demostrar? ¿Cómo se haría? ¿Sabéis que al menos 2 divulgadores afirman tener contacto con seres extraterrestres de las Pléyades? Hola, Robert. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Tengo muchas ganas. La verdad que tengo muchas ganas. Va, cuéntame. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo ahora de aquí a un rato te enviaré por correo electrónico la información sobre a través de qué medio social vamos a hacer esta entrevista. ¿Ok? Entonces te tienes que abrir un perfil y yo te buscaré a ti y bueno, y me agregas y toda la historia está.
Ya verás. No vamos a hacer una entrevista personalizada. Se va a hacer todo a través de alguna plataforma, escrito, y tú vas a intervenir. Bueno, yo intervendré lo mínimo posible, perdón. Vale. Simplemente, pues, para estar ahí y, bueno, por si pasa alguna cosa. Que no tendría por qué pasar. Vale, me vas a dar los detalles para realizar la conexión, ¿no? Sí. Te voy a enviar eso por correo electrónico. Entonces, empezaremos desde las 6:30 de la tarde y la entrevista será de 2 horas aproximadamente. Igual un poquito más. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Me puedes decir por qué no podemos hacerlo en persona? ¿Y tenemos que hacerlo a través de este medio? Hombre, por persona, es que ni yo lo he hecho por persona. Es por motivos de seguridad, siempre por motivos de seguridad. Tú ten en cuenta que yo ya sé que todo esto parece ciencia ficción. La Tierra está sufriendo un bloqueo, y estas personas, que no son terrestres, forman parte de este bloqueo que están ejerciendo en la Tierra. Entonces, pues, medidas de seguridad. Medidas de seguridad. Tanto en el último vídeo que realicé como en la comunidad he hecho un llamamiento para que la gente haga pues sus preguntas, porque quiero que la gente intervenga. Entonces, la verdad que hay comentarios y preguntas que tienen, por ejemplo, más de 200 likes. Es decir, las personas están muy interesadas en resolver ciertas dudas. Espero que Sbaru me comente pues el por qué inicialmente no puede hacerlo en persona. Y la verdad que estoy muy contento porque creo que esto va a mostrar al público una información tremenda. Y tengo mucha fe en que todo esto sea real. Te agradezco esta oportunidad, Robert, y a ver las personas que opinan, porque al fin y al cabo son ellos los que tienen que opinar, ¿no?, sobre todo esto. Bueno, sí, a ver, son ellos, pero en mi caso en particular, yo ya te confirmo que esto es real. En mi caso en particular, lo que opinen los demás, pues bueno, habrá de todo, ¿no? Habrá de todo. Entonces, sí, habrá de todo. Vamos a ver cómo funciona esto, no tiene que pasar ningún problema. Ser consciente de las limitaciones que hay en la red. Ellas son mucho más que todo eso. El tiempo nos va a pasar volando. Y nada, respeto, educación y entrar con la mente abierta. Perfecto, gracias. Y dime. Vale, espera mi correo. Vale, pues te lo mando de contacto. Hasta luego. Venga, gracias. Un saludo. Algo que para muchos les suena a ciencia ficción, para otros surrealista, y otros en cambio creen que es todo mentira. Pero, llegados a este punto, tenemos dos opciones. La primera, hacer caso omiso y no hacer nada. La segunda, investigar. ¿Qué hacemos, amigos? A través de unas entrevistas que realicé a Robert del canal Despejando Enigmas, conseguimos hacer una entrevista a este ser, a este contacto que tiene Robert. Veamos cómo evoluciona, porque al final vosotros sois los que tenéis que decidir. Hola, mi nombre es Robert y soy de la ciudad de Barcelona. Voy a responder unas preguntas para Nacho del canal Verdad Oculta, en las cuales hablaré de mi contacto con estas mujeres de Taijeta. Las personas que contactan conmigo dicen ser de las Pléyades, concretamente de una estrella llamada Taijeta, y esa estrella tiene 4 planetas, donde está toda esta civilización compuesta aproximadamente de 38 millones de habitantes. Estas son las personas con las que yo contacto. Y no solo yo, sino miles y miles de personas, porque son miles y miles. En este caso, al tener un canal de YouTube, yo he sido uno de los primeros, que yo sepa, pero hay muchas más personas. Y quizás, si todas estas personas también tuvieran canales, también retransmitirían o compartirían todo lo que se les ha compartido a ellas. Y eso fue a finales del mes de noviembre, a principios del mes de diciembre del año 2017. La primera
taegetiana con la que hablé se identificó con el nombre de Svarudera. Significa una responsabilidad. ¿Y por qué significa una responsabilidad? Muy fácil. Porque todo lo que me comparten estas personas de las Pléyades, de la estrella Taegeta, yo lo comparto a miles y miles de personas. Y es responsabilidad en cuanto a que todo lo que tengo que transmitir de ellas hacia estas miles y miles de personas, lo tengo que hacer de la mejor manera posible y del mejor modo que sé hacerlo. Aún y así, esto es algo que no he logrado hacer. O sea, es decir, no he logrado transmitir correctamente todo lo que ellas me transmiten a mí, dando a veces confusión algunas de las cosas que ellas han compartido conmigo. Por eso es una responsabilidad muy grande, porque una cosa es el contacto y la otra cosa es la divulgación. Yo lo que estoy compartiendo es la divulgación, no estoy compartiendo mi contacto, es decir, lo que ellas me comparten a mí a nivel particular. Evidentemente aquí tendríamos que saber qué es una prueba, de qué tipo de prueba estamos hablando. Yo las únicas pruebas que tengo son las miles y miles de hojas de documentación que ellas han compartido conmigo, más de 6.000. Y solo conmigo, porque hay más contactados, los cuales también tienen miles y miles de documentos, de todo tipo. Biología, física, espiritualidad, ciencia, metafísica, de todo. Hablan de todo. Esta sería una de mis pruebas. La otra prueba es el conocimiento que ellas me han transmitido y yo estoy transmitiendo a todos los que quieren escuchar, evidentemente. O sea, yo no fuerzo a nadie a que escuche lo que se comparte conmigo, ¿no? Pero cambia. Esta sería otra de las pruebas. El cambio tanto interior como exterior que estoy experimentando a través de este contacto. Repito, es conocimiento, y este conocimiento, sin lugar a dudas, hace cambiar el modo de ver la vida. Las personas vivimos en un mundo, en un sistema, en el cual cualquier cosa que nos dé miedo, que nos sorprenda o que nos incomode, directamente lo rechazamos. No únicamente las personas que están interesadas en este tema, sino también muchas personas que se dedican al tema de la ufología, capaces de desechar, de mentir. ¿Por qué existe ese miedo? Entendemos que es condición humana. La condición humana muchas veces es algo positivo, pero muchas veces es algo negativo. Quiero que reflexionemos sobre esto. Esto ocurre. ¿Cuál es la condición humana? Estoy convencido que si supiéramos la verdad de todo lo que pasa en cada uno de nuestros países, muchos de nosotros no querríamos vivir aquí. Vivimos siempre entre secretos. Por eso mismo es importante ampliar nuestro abanico de opciones. Sé que para muchos todo esto puede sonar a locura, a ciencia ficción o incluso a una broma, pero estando donde estoy, siento la necesidad y la obligación, ya que se me ha dado esta oportunidad de arrojar luz y mostraros la realidad, sea cual sea. Pero debemos de aceptar que estas situaciones las afrontamos a diario, cada día, y al final las superamos. El rechazo a lo desconocido es algo normal. Incluso es difícil de digerir según qué cosas. Creo que pongamos en una balanza los pros y los contras de hacer lo que se hace. ¿Cómo se expone un contactado? ¿Realmente es algo positivo o es algo negativo? Nos preguntamos el por qué un contacto únicamente lo tiene una persona de tantas. ¿Por qué no lo puede tener usted? ¿Por qué no lo puedo tener yo? ¿Por qué no? ¿Por qué solo es un pequeño grupo de personas? Eso nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Todo esto es una farsa? ¿Todo esto es una mentira? ¿O todo esto es una verdad? ¿Qué clase de preguntas podríamos hacer desde el escepticismo o desde la creencia para demostrar que estamos ante una conversación con un extraterrestre? Es una reflexión que debemos de hacernos.
Sabemos que el rechazo es lo primero que nos viene, pero ¿podríamos ampliar nuestra visión para conseguir comprender lo que está sucediendo? La finalidad de esta investigación es llegar al fondo de la cuestión. Y si el caso, bajo mi punto de vista, es que es un contacto extraterrestre, me gustaría que también lo aceptarais. Pero si descubrimos que no lo es, obviamente es imperativo arrojar luz. Así que, ¿qué clase de preguntas le realizaríamos a un extraterrestre? ¿Os lo imagináis? El poder hablar con alguien que no es de aquí. Empezaríamos cuestionándonos muchísimas cosas. ¿Cómo lo haríamos? ¿De tú a tú? ¿A través de un chat? ¿A través de una llamada? ¿A través de algo telepático? ¿A través de la ciencia ficción? Dejemos el rechazo al lado y abramos nuestro campo. Así que haremos unas preguntas delicadas. Sé que muchos os preguntaréis. La primera pregunta que quiero saber es: ¿existe Dios? ¿Hay alguna cura para el cáncer? Así que toda la comunidad ha participado en esta entrevista. Todos hemos aportado un granito de arena, escribiendo preguntas que sean importantes y que sobre todo arrojen luz a la posibilidad. La conexión estaba a punto de ocurrir. En ese momento tenía centenares de preguntas que hacer, enfocadas sobre la religión, ciencia, matemáticas, la divulgación oficial. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué no se muestran? Información de suma relevancia que garantice el contacto extraterrestre de Robert. Saber si es real o no. Preguntas que arrojen luz a nuestra existencia. Dada la limitación de la vía, que aún no comprendía por qué debía de ser así. El tiempo corría a nuestra contra e hizo que el poco tiempo que disponía fuese un bien preciado. Así que decidí romper el hielo y empezar a preguntar sobre cómo se sentía esa persona o grupo de personas que habían ahí detrás. Las respuestas que estamos a punto de escuchar son muy profundas y carecen de sentido si no nos encontramos bajo un contexto y de ese modo no caer en la disonancia cognitiva. Como primicia os diré que toda la información ofrecida es revolucionaria y rompe con los cánones preestablecidos, y aun rompiendo con la divulgación oficial o divulgaciones que hemos escuchado por otros lares, ofrece más respuestas que las demás opciones. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿cómo te sientes detrás de tu trabajo y de la realidad que estás afrontando junto con tu equipo? ¿Cómo te sientes emocionalmente hablando? Antes que nada, muchas gracias por lo que me has comentado. Me parece muy apropiado y que comprendas bien lo que sucede. Personalmente sí, es un trabajo o una actividad muy desgastante en el sentido emocional. Pocas personas de mi raza tienen la paciencia para poder adentrarse a comprender a fondo la perspectiva humana, tanto la colectiva como la individual de parte del contacto en cuestión. Confiero en desgaste emocional, porque somos una especie especialmente emocional, pero también podemos controlar más este aspecto nuestro, o de lo contrario no sería posible acercarnos a ustedes dado que el caos en todos sentidos reina ahí. Es de agradecer. Sé el desgaste de primera mano, de la exposición a la lucha contra dogmas constantes, el rechazo y la desilusión. ¿Por qué no hay un contacto oficial capaz de disipar dudas a nivel mundial? Las personas, o gran número de ellas, desean que os mostréis públicamente. Respuesta larga pero necesaria. La respuesta no es sencilla, ni es solo una razón por la cual eso sucede. Dejando de lado reglas como la primera directiva, que también es un elemento fuerte en funcionamiento aquí, los mismos gobiernos y los gobiernos detrás de los gobiernos oficiales, los que también son llamados los controladores, aunque opera desde el nivel Pentágono principalmente, han determinado que no les conviene a sus intereses el hecho de que la población humana tenga pruebas sobre la existencia de seres inteligentes fuera del planeta Tierra, y han hecho todo lo posible por desacreditar sistemáticamente toda prueba que se pueda decir que es contundente. Si diéramos nosotras una prueba contundente a Robert, a Gosha, a ti o a cualquier otra persona, lo primero que ocurriría solo días después, y en ocasiones solo horas después, es que se procedería a desacreditar la prueba, el contacto, y la persona que tiene la prueba, ustedes. Esta desacreditación sistemática vendrá desde las partes más elevadas de los gobiernos. No escatiman recursos porque a esos niveles del dinero no es un problema.
Lo que haría sería hacer una excusa o una persona a quien colgarle el contacto. Se dirá que una persona normal, tal vez con estudios en astronomía o en metafísica, ha inventado el timo del contacto. Le darán identidad, fotos, pruebas, a montón. Todo plantado y fabricado por ellos. Lo de los gobiernos, todo con mira a quitar del paso a toda prueba extraterrestre. Todo está meticulosamente calculado por ellos, para que siempre tengan la respuesta perfecta para explicar lo que sea que consideren una prueba con algo normal. El mismo control mental al cual la población humana está siendo sometida les da la programación mental para creerles a los dirigentes o autoridades y no a los divulgadores o contactados. Pruebas hay y en grandes cantidades, pero la población humana debe comprender que la validación no vendrá de los gobiernos y que las pruebas externas como luces en el cielo tampoco probarán nada contundente. La respuesta tiene que venir desde dentro de cada persona, un saber propio con la responsabilidad personal sobre lo que decida cada persona que es la verdad acerca de cualquier tema. Tienes razón, pero solo afectaría a una persona que le importe su estatus. Nosotros, en este caso, somos miles de personas que creemos fielmente en esta realidad. El dinero ni el poder podrán desacreditar una realidad, Esbaru. Entiendo perfectamente lo que me comentas, pero hay niveles. Creo que ni el poder más grande puede contrarrestar una evidencia contundente. Esto va mucho más allá de lo que queremos creer. Va más allá incluso de nuestra existencia. Hablamos que las personas desean que esto ocurra y el poder no podría anular una evidencia de esa magnitud. En el momento en que se diera una prueba que para muchas personas sería considerada como contundente, se perdería contacto y con ello la oportunidad de filtrar a la población humana información de toda clase. Información pertinente y necesaria para su crecimiento como sociedad y como personas individuales. Nos escondemos detrás de los mismos sistemas de duda y de desconfianza. Es porque esas miles de personas de las que hablas ya están decidiendo por sí mismos qué creer, y eso está muy bien. La magnitud principal de mi evidencia está en el mensaje mismo, la naturaleza de lo que se comparte ahí, todo sumado, no viendo solo uno o dos elementos, puesto que siempre serán incompletos. Esbaru, ¿qué puedes decirme del 20 de julio del año 2019? La profecía de Chico Xavier, malinterpretada por las personas, hablan de un fin de tratado de intervención. ¿Ahora podrían realizar un contacto más severo? En mi opinión, creo que ya está ocurriendo. ¿Crees que esta fecha sucederá algo importante a nivel de la realidad extraterrestre? Con mis conocimientos sobre la naturaleza del tiempo y de cómo funciona, puedo decir que no se puede predecir el futuro de manera fácil o directa, porque hay múltiples futuros. En mi opinión, la fecha del 20 de julio llegará y se irá sin ningún cambio significativo al respecto del contacto extraterrestre, de forma directa o más abierta. Sin embargo, podría marcar esa fecha la de alguna desclasificación de documentos de parte de algún gobierno, pero solo especulo con esto. También es muy posible que se den avistamientos en el mundo y que las personas digan que esos avistamientos, que de por sí no tendrían nada diferentes con los que ocurren en otras fechas. Las razas estelares no se esconden ya, todas están ya exponiendo su presencia físicamente de manera progresiva, aún nosotras. Gracias por tu interés en continuar interactuando conmigo. Todo procede paso a paso y próximamente veremos qué más se puede hacer. Me gustaría que me indicases si hay algún protocolo o proceso por el cual poder hacer una llamada a nuestros hermanos estelares, para que puedan ponerse en contacto con nosotros. El desear un contacto ya es un primer paso. No hay un protocolo como lo pensarían o como lo definirían ustedes. Cuando una persona está lo suficientemente preparada para un contacto, este se dará. Lo más parecido a un protocolo sería el de hacer trabajo interno, de superación personal a nivel interno y de conciencia, aprendiendo a pensar por sí mismos y sin apegos a la idea misma del contacto. Hay muchas personas que tienen visitas a sus domicilios. En ocasiones son abducidas. ¿Qué puedes decirme sobre ello? ¿Lo han pedido o simplemente les ha tocado pasar una situación buena o mala? Desde la visión de cada uno, entiendo que es un simple punto de vista. La parte de las abducciones es muy compleja, no obedece a una sola razón. Desde el punto de vista de contactos previda o preencarnación, esas abducciones no solo son permitidas, sino que están dentro de lo convenido. En otras ocasiones no lo está y resultan de una percepción invasiva de parte de ya sea un gobierno que abduce, MILAB, o de una raza extraterrestre que por una u otra razón
cree que tiene el derecho de intervenir sobre dichas personas. La percepción de que todas las abducciones son negativas es entendible, pero la mayoría de las que se realizan de parte de razas extraterrestres y no por razones humanas se realizan como método de regeneración o de sanación de un cuerpo humano que ya presenta un problema y se deberá corregir, o de lo contrario esa persona no podrá cumplir con su programa o plan de vida de manera efectiva. Los extraterrestres que hacen esto principalmente son los grises pequeños. Suelen ser bruscos y poco empáticos, lo que da la impresión al abducido de que son invasivos. Y no dudo que desde el punto de vista de la Tierra lo sean, pero ellos trabajan desde intenciones o perspectivas más elevadas. ¿Crees en Dios? ¿Tienes alguna religión enfocada a un ser superior, creador, una energía divina que está por encima de nuestra existencia misma? No creo, ni tengo religión como se conoce en la Tierra. Lo que empíricamente hemos visto a lo largo de nuestro desarrollo como raza o cultura es que cada persona es para sí misma esa energía creadora. Esto quiere decir que cada persona desde su propio punto de vista o punto de atención es el ser creador supremo. Las demás personas también se saben lo mismo y no entran en conflicto porque aceptan que las demás también lo son. La telepatía, la reencarnación y la experiencia empírica nos ha enseñado que todas las conciencias o todas las personas son la misma. Solo viéndose en un espejo o viendo otras encarnaciones de sí misma desde el punto de vista o perspectiva del actual. Todo lo externo, material o no, es producto de la conciencia que interpreta lo que percibe. Todos somos esa energía creadora que usted abajo llamaría Dios o Creador. La única forma similar es la que llamaríamos el yo unificado, que sería la integración de conciencia de todas las que presentan como fragmentos. De ahí el concepto de que cada persona es un fragmento holográfico del yo unificado. Holográfico, siendo definido como un fragmento que tiene todos los atributos del original. ¿Puedes explicarme cuál es el proceso después de la muerte, como acción, dónde vamos y qué sucede? Al morir no se pierde conciencia, ni conciencia de identidad propia. Todo lo que una persona es y siempre ha sido se mantiene. El cuerpo no contiene la conciencia, solo la traduce a lo que se le llamaría el plano físico. Por lo tanto, la conciencia no cambia. Esta conciencia se puede interpretar como alma, pero estaría cargada esa palabra de significado religioso. Cuando mueres, escapas de las limitaciones de percepción del cuerpo. Regresan muchas memorias de vidas pasadas y con ellas de identidad propia y del propósito de haber encarnado. Puedes voltear a ver tu cuerpo sin vida y según las circunstancias puedes decidir si regresas al cuerpo, si esto es posible, o regresas a planos esenciales superiores. Al morir, todos los valores cambian. El mundo físico, ahí en la Tierra especialmente, se le da el valor a lo material y al estatus del poder, o a influencia sobre la sociedad, pero siempre con lo material como motivación o como valor principal. Si una persona muere pobre, se dice que fue un fracaso su vida, pero desde la perspectiva del otro lado, lo material carece de todo sentido y valor. Como bien se ha dicho, al morir nadie se puede llevar nada material consigo. Desde el otro lado, lo que tiene el valor es la experiencia de lo vivido, todo lo aprendido durante la encarnación, los valores adquiridos, el avance espiritual. Eso es lo que tiene verdadero valor. Nada ni nadie nos da un alma. El alma se debe crear, se debe hacer con la experiencia y con la razón, y la integración del aprendido. Cada persona, cada conciencia crea su propia alma. Cada persona, cada conciencia es quien es él, creador supremo. Hay un límite a cuánto sufrimiento puede experimentar una persona o un cuerpo antes de desconectarse. Pasando ese límite ya no hay dolor y resulta fácil salir del cuerpo al morir, como bajarse de un automóvil. Cada persona manifiesta del otro lado lo que desea ver y lo que desea experimentar dependiendo de sus creencias y de su percepción. Entre más alto es un plano existencial, más rápido y fácil se manifiestan las cosas, eventos. Esto quiere decir que depende de cada persona lo que verá al pasar al otro lado, pues es un plano más elevado y de fácil manifestación. Después de morir, se procede voluntariamente a ir a experimentar dichas manifestaciones personales. Incluyen el compartir y el ver de nuevo a familiares y amigos que han muerto antes. Esto sucede porque ambas partes, ambas conciencias desean lo mismo. No creo en trampas de reencarnación, arcontes con trinches ni nada así. Solo se necesita control mental para que las almas deseen regresar a la Tierra voluntariamente. Yo opino lo mismo que tú. Si un alma tiene la mentalidad de ser independiente y fuerte de convicción y de alta frecuencia, sin apegos a lo material, en base a amor en el sentido más expandido, no hay trampa ni bandas electromagnéticas que la detengan de su avance espiritual. Todos ustedes son libres y siempre lo han sido.
Solo son sus creencias impuestas o no las que lo limitan. ¿Ahora mismo te encuentras en la Tierra? ¿Puedes leer mis pensamientos o incluso saber con quién me encuentro actualmente? No me encuentro en la Tierra en este momento, me encuentro en órbita baja. La distancia no impide la telepatía. La sopa electromagnética está en frecuencia destructiva a las mentales, lo que dificulta la percepción telepática, y está puesta así por diseño y control de parte de los controladores. Aún así puedo sentirte, tus emociones y tu esencia en este momento. ¿Cuál es el origen del universo? El intentar creer que se puede entender el universo con las limitaciones de percepción del ser humano es solo parte del egoísmo de los científicos materialistas defensores del sistema de pensamiento newtoniano. Conceptos como eternidad son difíciles de comprender porque el cerebro humano funciona de manera lineal, entendiéndose como una flecha temporal procediendo del pasado, hacia el presente, hacia el futuro inexorablemente. Pero solo es una percepción humana limitada a esa densidad. El universo nunca tuvo comienzo y nunca tendrá un final, siempre ha sido y siempre ha sido así como es. Como es infinito, es eterno y es una máxima expresión creadora de la conjunción de todas las conciencias de manera unificada. El universo no entiende de tiempo lineal, solo es. Pruebas científicas de que el universo se expande son falsas y solo son percepción lineal humana. Gracias, Svaru. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Cuál siempre puede ser mi respuesta? Es la verdad. El propósito de la vida humana es experimentar al ser humano. El experimentar la aparente limitación de todo lo demás que compone el universo, las demás conciencias. El comprender que aún con esa aparente limitación se podrá volver a encontrar el camino a casa, siendo casa el momento en el que se entiende todo lo que uno es y se está perfectamente en armonía con ello. Se puede decir entonces que el propósito es en gran medida alcanzar la iluminación, pero no la iluminación oriental una vez más, cargada de religiosidad y con ello de agendas de control. El propósito principal de la vida humana es aprender a ser felices a pesar de todo. ¿Qué opinas de Jesucristo? Jesucristo es un personaje diseñado por los creadores de la Iglesia Católica, con miras al control de la parte espiritual de la población. Fue creado usando conceptos de astrología o astroteología egipcia, sumeria y conceptos espirituales celta drúdicas y orientales parecidas a las budistas, aunado con anécdotas de varios personajes reales dentro de las cuales se destaca el rey egipcio Tutankamón y los dioses egipcios Horus y Osiris, entre otros personajes. ¿Cómo te diviertes? ¿Cuál es tu hobby? ¿Te gusta algo de la Tierra? ¿Bajáis y hacéis algo de diversión aquí? Aunque no recientemente, yo solía bajar a las playas de las islas desiertas del Pacífico Sur, solo por estar en naturaleza. Aquí como hobbies suelo hacer mi propia ropa a mano, blusas bordadas o vestidos enteros de mi diseño propio. Me expreso con bordados que aplico a faldas y blusas. También toco 2 instrumentos musicales, conocidos por ustedes y por influencia de ustedes. Toco el piano, toco el violín. También, para diversión, uso programas de inmersión total en donde se vive una experiencia programada por una misma. Puede ser lo que sea, la imaginación es el límite. Háblame de tu nave. ¿Podéis alcanzar velocidades superiores a la luz? ¿Qué tiempo tardáis desde vuestro planeta natal, en Pléyades, a la Tierra? ¿Utilizáis agujeros de gusano, naturales o los podéis crear? Mi nave mide 93 metros de largo por 30 de ancho. No es un disco. Tiene cabina delante y motores atrás. Comparativamente con las naves de otras razas, la mía es muy avanzada. No necesito usar agujeros de gusano, ya que mi nave lo crea a la voluntad y a necesidad. Alcanza velocidades muy superiores a la de la luz, en donde viajar de un lugar a otro es instantáneo. Aún así, dentro de la nave se percibe cierto tiempo de viaje, en donde puedo medir que para mí el viaje desde mi planeta Erra hasta la Tierra, que son 440 años luz aproximadamente, mi nave lo supera en 1 hora 40 minutos. ¿Por qué utilizamos este medio para comunicarnos y no personalmente? En el caso de los sumitas se hizo a través de cartas. ¿No crees que sería mejor hacerlo en persona? ¿Hay alguna manera de autocurarnos o sanar nuestras enfermedades? Si la interacción fuera frente a frente, constituiría una prueba definitiva con todos los problemas que confiere. Aún si pasara yo por humana entonces, sería yo quien me pusiera en riesgo, pues los controladores desean capturar personas como yo. El método menos invasivo y que iguala las circunstancias es este escrito por teclado. Mi presencia directa frente a frente también puede ser demasiado para el sistema nervioso del ser humano promedio. Sí hay manera de curarse de enfermedades, pero es un tema demasiado grande y delicado para el tiempo restante. Se presta
a problemas el tema si no es tratado a fondo. Deberá ser para otra ocasión. Muchas gracias por estar hoy conmigo. Muchas gracias a ti. Gracias, Robert, por esta oportunidad. Gracias a los dos. Me gustaría poder hacer más preguntas. Han quedado decenas. Ha llegado el momento de hacer una conclusión o mi opinión personal referente a lo que acabamos de ver. Espero que a muchos de vosotros os haya gustado. Quiero que sepáis que básicamente lo que he sentido ha sido algo positivo, simplificándolo al máximo. Sé que muchos tenéis dudas. ¿Hay alguna prueba que nos dé pues esta posibilidad que realmente hemos estado hablando con seres extraterrestres? La respuesta es un no. No hay ninguna prueba que garantice que son extraterrestres. Pero sí os quiero comentar ciertos aspectos. Desde el punto de vista del entendimiento, sabéis que barajo todo tipo de información. Soy una persona que no para de aprender y obviamente no para de informarse. Esta entrevista, este conjunto y este lanzamiento de preguntas y respuestas ha sido algo muy complejo. La persona, Svaru, o el grupo de personas que había detrás, tenía una capacidad de respuesta y de escribir increíble. Algo que si hacemos una entrevista a una persona normal es muy difícil que nos pueda responder con esa facilidad. Sin duda alguna, tiene mucha información, la cual cosa es difícil de encontrar. Información revolucionaria, que rompe con los esquemas de la información que se está barajando en la actualidad en todos los niveles por parte de casi todos los divulgadores. Bien, ahora mismo tenéis un pensamiento o una visión de todo lo sucedido. Todo esto es un montaje. Todo esto es falso, es mentira. Me gustaría que entendiéramos ciertos aspectos. La primera de todas, la divulgación oficial, por mucho que se siga y es necesario estar al día de todo lo que sucede, entendemos que no está contestando a lo que realmente sucede. La divulgación por parte de diferentes divulgaciones, entendemos que tampoco no hay evidencias y entramos en simplemente una creencia. Ahora bien, siempre hay una motivación. Al ser humano le mueve una motivación. Pensad en ello. Las personas que están detrás de esta conversación, y digo personas, no digo humanos de la Tierra, simplemente lo dejamos en personas. ¿Qué se están llevando? El ser humano se mueve por diferentes motivaciones. Entre ellas es el dinero. Y la otra es el ego. El ego. Pero ¿cuándo hay, si en esta ecuación le quitamos la motivación del dinero y del ego? El ego me refiero al exaltar a una persona, al sentirse por encima de los demás. Si le quitamos esa motivación, automáticamente simplemente es información. Una persona o un grupo de personas que se pasan horas, horas y horas y horas dando información muy compleja de asimilar, dando información revolucionaria, sin ningún tipo de motivación. Eso nos da mucho que pensar. Para un lado positivo, ¿podrían llegar a ser extraterrestres? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? La otra pregunta que os hago es ¿de qué manera sería la lógica para que realmente esta acción pudiera llevarse y todos vosotros creyerais? Si bajara una nave extraterrestre, la cual cosa Svaru dice que no va a ser, no van a bajar y decir, hey, estamos aquí. Lo curioso de todo esto, que por mucho que nos duela y por mucho que queramos que esto suceda, ninguno de nosotros tiene una filmación 4K o Full HD de un extraterrestre bajando de una nave. ¿No la hay? ¿Por qué no la hay? Si están aquí, como siempre hemos dicho, y es una realidad que están aquí, la motivación que tienen no es la de bajar aquí. Por desgracia, no lo entendemos, pero es así. Ahora bien, tenemos otra visión. El Pentágono, digo Pentágono en general, afirma que en la actualidad exactamente ha encontrado anomalías inexplicables, poco a poco, que hay algo. Sus pilotos han visto algo. ¿Qué hay de lo que dijo Bob Lazar? ¿Qué hay del año 89? Cuando tenían 9 platillos, con los tripulantes obviamente y los cuerpos. ¿Qué hay de todo eso? ¿Dónde se ata la divulgación oficial con lo que nos están contando y con la realidad? Tampoco tiene sentido. Dicho esto, esta entrevista ha sido muy interesante porque nos ha dado muchísimas informaciones. Sabéis que hemos hecho una pregunta muy interesante con referencia al cielo. ¿Qué pasa cuando morimos o dónde vamos? Svaru iba contestando, ¿de acuerdo? Pero yo también debajo iba escribiendo como más información de la misma pregunta. Y en varias ocasiones, digo esta porque es la que me acuerdo perfectamente,
me di cuenta que me responde justamente lo que yo estaba escribiendo. Eso me dio mucho que pensar. Y esto no pasó solo una vez. Ahora bien, siempre está abierto el contexto. Bueno, es que también va a ampliar esa información y es lógico que te lo escriba. Tenéis razón, pero es un detalle digno de comprender. Actualmente no consigo encontrar a nadie que tenga esta capacidad de elocuencia, esta capacidad de información. Y quiero que sepáis que lo que acabáis de ver simplemente es nada, una entrevista de 2 horas que pasan volando. Unas preguntas que teníamos todos que hacer. Quedaron decenas y decenas de preguntas que hacer. Faltarían horas, muchas horas, entrando en temas importantes como por ejemplo las preguntas del milenio, enfocadas en las matemáticas reales. Preguntas que cuestan la respuesta, si las sabéis, $1.000.000. Antepuse esa información, si me la podía responder, a información que todos teníamos o preguntas que todos necesitamos tener respuesta. Dicho esto, volvemos a lo mismo. ¿Hay alguna evidencia que sean extraterrestres? Ella dijo explícitamente que no la va a ver. No va de esto la vida. Creo que deberíamos hacer otro videoprograma, tal vez con Robert, aclarando muchos conceptos. Pero si queréis realmente que os diga qué opino, opino que hay mucho de correcto en toda esa información y muchas cosas que resuenan más que todo lo demás. Ha sido una experiencia muy bonita. Espero que entendáis que no ha sido un plan macabro ni una producción. Al contrario, ha sido únicamente esta conversación. Todo lo demás ha sido para que disfrutéis, para que veáis que yo también disfruto haciendo todo esto. Sé que entendéis el trabajo que hay detrás de todo esto y por eso sé que estáis aquí en Verdad Oculta. Amigos, espero que os haya gustado.